Entre pulgadas, pies y yardas. Del análisis nos dice, tomando en cuenta la ilustración de que una pulgada equivale a 2.5 centímetros, que un pie equivale a aproximadamente 30 centímetros y una yarda 90 centímetros aproximadamente, nos preguntan a cuántas pulgadas equivale un pie, a cuántas pulgadas equivale una yarda y cuántos pies tiene una yarda. Aquí el perico nos dice que para obtener medidas más exactas se puede utilizar una cinta métrica. Si el objeto es pequeño y se desea medir en pulgadas, se puede utilizar la regla. Antes que nada, es muy importante tener en cuenta que vamos a convertir unidades que no están relacionadas tan directamente y que son unidades del mismo sistema, que en este caso es el sistema de medición inglés. Entonces lo conveniente es que las trabajemos en una misma unidad. Por ejemplo, tanto pulgada, pie y yarda las trabajemos en su equivalente a centímetros. Entonces, en primer lugar nos preguntan a cuántas pulgadas equivale un pie. Entonces veamos, una pulgada equivale a 2.5 centímetros. Ahora, un pie equivale a 30 centímetros. Entonces, como nos preguntan cuántas pulgadas equivale a un pie, vamos a hacer la división de un pie entre una pulgada. Y para ello vamos a dividir sus equivalencias, que sería 30 entre 2.5. Y esto nos va a dar la cantidad de veces que encontramos una pulgada en un pie. Vamos a hacer la división aparte. 30 entre 2.5. Vamos a mover el punto decimal para arreglar el problema de la división. Recuerden que si tenemos un número decimal dentro de la cajita o como divisor, no podemos dividir automáticamente. Entonces la división será 300 entre 25. El 30 le agregamos un 0 porque hemos desplazado la misma cantidad de veces que se desplazó el punto acá. Y como ya no hay otra cifra, agregamos un 0. Ahora, vamos a tomar dos cifras. 30 entre 25 corresponde a 1. 25 por 1 es 25. Hacemos la resta y nos queda como residuo 5. Ahora bajamos el siguiente número, que es un 0. La nueva división es 50 entre 25. 50 entre 25 corresponde a 2. 2 por 25 es 50. Haciendo la resta, 50 menos 50 nos da 0. Es decir, de que tenemos 12 pulgadas en un pie. Eso es lo que nos está diciendo. O en otras palabras, utilizando las abreviaturas, tenemos que 12IN equivale a un FT, a un pie. Entonces vamos a pasar al literal B, que nos pregunta a cuántas pulgadas equivale una yarda. Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta que una pulgada es 2.5 centímetros y que una yarda es de 90 centímetros. Entonces tenemos que hacer la división 90 entre 2.5. Entre 2.5. Y ahí vamos a ver cuántas pulgadas están contenidas en una yarda. Vamos a hacer la división aparte. Es una división de un número natural entre un decimal, y como el decimal está dentro de la cajita o es el divisor, hay que hacer los desplazamientos respectivos. Entonces la nueva división sería 900 entre 25 y el resultado que obtengamos de esta división es equivalente a la primera, que era de 90 entre 2.5. Entonces vamos a dividir, vamos a tomar dos cifras acá, dado que aquí tenemos dos cifras, y la primera división es 90 entre 25. Esto corresponde a 3, es como si viéramos cuántas veces o cuántas coras podemos hacer con 90 centavos, y solo podemos hacer 3 coras. Ahora 25 por 3 nos da 75, como si tuviéramos 3 coras. Al hacer la resta, 90 menos 75 nos queda un residuo de 15
y agregamos el siguiente número, lo bajamos, entonces se nos forma 150. 150 entre 25, eso va a corresponder a 6, es como si viéramos cuántas coras puedo formar en 1,50 y son 6. Entonces 25 por 6 me da 150, al hacer la resta tengo como residuo 0. Entonces aquí tenemos 36 como resultado, es decir que 36 pulgadas equivalen a una yarda, o en otras palabras, ya utilizando las abreviaturas en inglés, tenemos que 36 FT, que son las pulgadas, equivale a una yarda, que se abrevia con la letra Y o Y y la letra D. Ahora vamos al literal C y nos pregunta cuántos pies tiene una yarda. Entonces literal C, un pie, recordemos que tiene 30 centímetros y una yarda tiene 90 centímetros. Vamos a hacer la división. 90 entre 30, haciendo la división larga, esto da un resultado de 3. Entonces, por lo tanto, esto equivale a que 3 pies equivale a una yarda. O con las abreviaturas en inglés vamos a tener que un FT corresponde a una yarda. Aquí voy a hacer una corrección, había dicho que FT correspondía a pulgadas y no, FT corresponde a pie. Entonces aquí tenemos la abreviatura o abreviación correcta, que es IN, esta es para pulgada. Entonces aquí tendremos las respuestas correspondientes y aquí sería en lugar de 1FT 3, ¿verdad? Ahora sí, ya hemos corregido todo lo que hayamos escrito ahí mal por error de dedo. Ahora aquí tenemos las respectivas equivalencias entre yardas, pies y pulgadas, que un pie equivale a 12 pulgadas, una yarda equivale a 36 pulgadas y una yarda equivale a 36 pies. Entonces, para medir longitudes más grandes se pueden utilizar las millas, y una milla es igual a 1760 yardas. Esta es la que en Inglaterra y en Estados Unidos, que utilizan mayormente el sistema inglés, utilizan en lugar de los kilómetros. En cambio, nosotros para medir trayectos muy grandes utilizamos los kilómetros, que son parte, estos kilómetros, del sistema internacional, y el sistema internacional, como habíamos visto en la clase anterior, es muy distinto al sistema inglés. En el resuelve nos dice: completa el recuadro para que la igualdad sea válida. Es decir, debemos de encontrar la equivalencia de 5 pies a pulgadas. Hay que hacer esa conversión de 4 yardas a pulgadas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues aplicando esto que vemos acá. Por ejemplo, si sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas, entonces 5 pies, ¿a cuántas pulgadas va a equivaler? Tendríamos que multiplicar 5 por su equivalencia, es decir, 5 por 12. Eso nos va a dar 60. Y entonces tendríamos que 5 pies es igual a 60. 4 yardas a pulgadas tendremos que hacer lo mismo, es decir, multiplicar la cantidad de pies, yardas, a su equivalente. Es de fijarnos que la equivalencia que escojamos tengan lo mismo. Por ejemplo, aquí pies y pies, pulgadas y pulgadas, yardas y yardas, pulgadas y pulgadas, yardas y yardas, pies y pies. Entonces significa que esta equivalencia es la que vamos a utilizar para este ejemplo y esta para este. En este caso, con resolver el literal A, B y C es suficiente para practicar la clase.